Jorge, tenemos unos minutos para hablar de tu último libro, Autoliderazgo en la empresa y en la vida. A mí me gustaría destacar 3 aspectos que me han llamado la atención y que considero que son unas ventajas para el lector que se atreva a leer tu libro. En primer lugar, me gustaría destacar que nos llevas de la mano a lo largo de todo el proceso de transformación, no nos sueltas, nos vas acompañando muy bien. También quería destacar que cualquier lector puede acceder al contenido del libro sin conocimientos previos del tema. Y en tercer lugar, yo te agradezco personalmente que nos hayas acercado a aportaciones de otros autores, además, por supuesto, de volcar todo tu conocimiento sobre liderazgo a través de tu experiencia profesional y como coach. Y a partir de ahí me gustaría preguntarte, ¿qué te ha impulsado a dedicar al liderazgo 2 de tus 3 títulos? Bien, esta pregunta tiene bastante contenido. A ver si lo puedo sintetizar. Mira, resulta que te lo puedo contestar sobre todo ahora que ha pasado todo este tiempo y han pasado 3 libros por el medio, ¿no? Pero cuando empecé no lo sabía. Yo sentía el impulso de meterme en estos temas, sobre todo porque mi carrera profesional empezó como directivo y después me hice coach. Es decir, muchas de las cosas que yo sé ahora, que antes igual no se sabían, o yo desde luego no las sabía, pues me hubieran venido muy bien, y tú notas la sensación de que hay algo más allí, y entonces vas probando cosas y al final ves, como te puedo afirmar ahora, ¿no?, que la respuesta es que el autoliderazgo y el liderazgo son caminos de crecimiento. Es decir, ahora sé que lo que me movía era una búsqueda interior que se refleja en los demás a través del liderazgo. Pero esa búsqueda interior, claro, tú la vives como un impulso inicialmente, ¿no? Como aquí hay algo más y no sé muy bien qué. Voy a citar unas frases de tu propio libro para que tú me puedas acercar la explicación que nos das. Dices, en la vida solo posees realmente aquello de lo que puedes prescindir. Cuando no puedes vivir sin algo, en realidad es ese algo que te posee a ti. Sí, esto es muy importante. Cuando nosotros estamos demasiado vinculados al personaje que utilizamos para ir por la vida, tenemos la sensación de que no podemos ser nosotros sin esta cosa o aquella otra o este cargo, ¿no? Y cuando eso ocurre, tú pasas de tener ese algo a ser poseído por ese algo. Por ejemplo, pasas de tener un cargo a hacer lo necesario para mantener el cargo. Por tanto, este cargo pasa a ser una posesión. O tengo un gran coche, pero no vivo porque tengo que pagar ese gran coche. ¿Ya? ¿Quién tiene el coche? ¿Lo poseo yo o el coche me posee a mí? Y esto es permanente a lo largo de la vida, ¿no? Pues según te conoces, vas necesitando menos esto y por tanto tú eres más capaz de prescindir, y es cuando puedes empezar a disfrutar de las cosas, ¿no? Y es cuando, por ejemplo, un profesional hace lo que tiene que hacer para desempeñar su cargo y no para mantenerse en él a cualquier precio. Me estás hablando un poco de el trabajar en los desapegos. Pues sí, un budista lo diría de esa manera, en efecto. Es decir, yo no quiero llegar tan lejos como los budistas. En la vida práctica lo que es importante es ser consciente de a qué estás apegado y ir aprendiendo, ir creando un camino de desapego, pero en el sentido no de liberarte del todo del desapego, sino de que ese algo trabaje para ti y no al revés. Y hablando de eso, estaríamos también hablando de autoliderazgo. Sería otro componente del autoliderazgo. Claro, un componente fundamental, porque más que componente, en este caso podemos incluso hablar de consecuencia. Es decir, es como una musculatura. Cuando tú te vas entrenando en eso, cada vez es más fácil. El problema es los primeros pasos, siempre. Claro, arrancarse en ello. En efecto. Me pregunto cómo podemos evaluar la calidad del autoliderazgo. Otro punto muy importante. Muchas veces se habla de liderazgo fuerte o débil, pero también hay calidad alta y calidad baja, ¿no? Si esto ocurre con el liderazgo, ocurre igual en el autoliderazgo, porque es la raíz del liderazgo. Claro, la calidad del liderazgo depende de la conexión que tú tengas con lo que, como llamo en el libro, como defino, la mente superior, con la capacidad de trascender las herramientas, lo material, el oropel, la fachada, y ahí es un poco la medida, porque cuanto eres más capaz de despegarte de eso, es cuando puedes aumentar tu empatía,
tu ego se reduce. Ya sabemos que el ego y la empatía van en sentido contrario, a más ego menos empatía y viceversa. Y cuando empiezas a pensar de verdad en el bien de los demás, en el bien común, y eso es lo que hace aumentar la calidad de liderazgo. Me parece muy importante lo que acabas de decir y ese balanceo que ejercías entre empatía y lo que es el ego, ¿no? El ego, sí. Es una buena clave para evaluarlo. Sí, porque además el ego es una estructura mental defensiva. O sea, el ego es un software que tenemos para tener una identidad y para sobrevivir, si hace falta, por encima de los demás. Por tanto, cuanto más ego hay en tu vida, controlando tu vida, más inseguridad escondes. Y menos conexión, me imagino, con el entorno y las personas que lo conforman. Exacto. Bueno, digamos que menos conexión a nivel de consciencia, a nivel de empatía. Hay una conexión más basada en el interés, en utilizar a los demás o en conseguir mis objetivos, a pesar de ver a los demás como obstáculos. Son como dos mundos y la misma persona, todos podemos movernos más en uno o en otro, pero no a la vez. Yo un poco lo comparo como soplar y chupar. Son dos actividades que puedes hacer, pero no a la vez. Pues aquí lo mismo. Cuanto más hay de una, menos tiene que haber de la otra. Hay otro aspecto del que hemos hablado este año que dejamos atrás muchísimo, es el concepto de la incertidumbre. ¿En qué medida saber autoliderarnos mejor puede contribuir a movernos con más fluidez en un entorno tan incierto? Este es un punto muy importante. La incertidumbre no solo está aumentando, sino que además continuará haciéndolo y cada vez vamos a vivir más incertidumbre, porque la incertidumbre es no sé qué va a ocurrir. Y eso básicamente tiene mucho de sentimiento, ¿vale? Entonces la capacidad de saberte mover en la incertidumbre tiene que ir sustituyendo al antiguo paradigma de luchar contra la incertidumbre. Todos hemos sido educados para reducir la incertidumbre, para luchar con ella y vencerla. Y ahora tenemos que aprender a vivir en ella. Por tanto, de luchar con la incertidumbre a vivir en la incertidumbre, ese cambio es el que permite hacer el autoliderazgo. Es un salto enorme. Saber que vamos a vivir en la incertidumbre de una manera muy pronunciada, muy clara. Es un salto enorme y además es inevitable. Es lo que hay. Sí, es inevitable. Podríamos decirlo, ¿no? Claro, es lo que hay porque esto es un punto clave también del autoliderazgo. Es decir, esto es lo que hay como entrada de otras cosas. Me explico. Una persona normal, cuando la vida le dice esto es lo que hay, se rinde y se resigna. ¿Vale? Y una persona que se autolidera acepta que eso es lo que hay y dice, bien, y si esto es lo que hay, a partir de aquí, ¿qué podría haber? Este segundo paso es el que hace posible el autoliderazgo. Me está recordando la diferencia que tú estableces y que además explicas entre aceptación y resignación, que creo recordar que es en tu libro Mejor liderar que mandar. Ahí lo explicas bien. Sí, aparece un poco en todos, ¿no? En los tres. La aceptación es proactiva. Desde la aceptación se construye. Acepto que esto es así, que forma parte de mi vida y ahora con esto, ¿qué puedo hacer yo? Ya estás en marcha. Y la resignación es sencillamente aguantar. Es modo protagonista versus modo víctima. Claro, se sufre muchísimo más, ¿no? Sintiéndose víctima. Sí, porque tienes la sensación, o sea, uno de los factores más estresantes que existen es la sensación de no dirigir tu vida. Todo aquello que aumente esa sensación en ti te hace sentirte pequeño y automáticamente sufres más estrés. Todo aquello que te ayude a sentir que tú puedes hacer cosas te libera, te hace más protagonista y te hace más capaz. Y esto es una musculatura. Esto se entrena y eso es la raíz del autoliderazgo. Hay otro aspecto que me gustaría preguntarte, es en qué medida la gestión que hagamos de nuestros estados personales nos puede conducir a obtener lo que buscamos. Punto clave. La visión de los estados ayuda mucho, porque los humanos estamos siempre acostumbrados a pensar en que yo soy así, yo soy asá. Perdona que te interrumpa, pero a lo mejor es conveniente que hagamos un inciso para explicar a qué nos referimos cuando hablamos de estados personales. Vale. Un estado es el equilibrio cuerpo-mente que en un momento dado tú tienes. Una misma situación tú la puedes vivir desde estados muy diferentes. La puedes vivir desde el miedo, la puedes vivir desde la calma. Según como tú estés, así será tu capacidad de respuesta. Es decir, la capacidad de respuesta de los humanos depende mucho más de cómo estamos en una situación concreta que de cómo somos.
Somos muchas cosas y podemos ser tanto una persona asustada como una persona que afronta. Y las dos son tú. Por tanto, la forma de ser es muy amplia, mucho más de lo que nos pensamos, pero lo que de verdad define que tú seas capaz de actuar de una forma o de otra es cómo estás en esa situación. Claro, aprender cómo estás es mucho más útil para el autoliderazgo porque permite vivir tu vida situación a situación. O sea, cambiar mi vida es muy grande. Pero yo puedo manejar esa situación y luego esta otra, y esta otra, y esta otra. En el libro lo comparo un poco con cómo haces que un niño pequeño se coma un bistec, ¿no? Cortándolo en trozos pequeños, no solo en butes, ¿no? Pues en la vida pasa lo mismo. Si tú ves la vida como cambiar mi vida, algo enorme, te apabulla. Si tú lo ves como situaciones, eso es gestionable. Por tanto, la visión de los estados abre muchísimas puertas. Y además, yo insisto en que en el libro pones muchísimos ejemplos que ilustran muy bien y te permiten entender muy bien cómo uno puede decidir en qué estado quiere estar para llegar a una resolución exitosa o favorable al propósito, ¿no? Claro, y al menos te sirve de entrada ya para no meter la pata. Es decir, desde un estado inadecuado es muy poco probable que tengas una respuesta adecuada. Por tanto, si tu estado es inadecuado y te das cuenta, lo primero es no tomar decisiones, parar. Y que ya es importante. Claro, hasta que puedas cambiar el estado. En cambio, si tú eres capaz de generar un estado adecuado, adelante. Claro, estarás preparado para afrontar esa situación en concreto. Claro, y luego saldrá bien, mal o regular, pero habrás aprendido de ello y estarás preparado para el siguiente salto. Otra vez aludimos al estado de consciencia, ¿no? Sí. Sobre el momento en que estamos, el momento preciso. Exacto. Y cómo está nuestra cognición. Exacto. Para responder de una determinada manera. Exacto, es el gran reto de la humanidad actualmente. En un mundo tan complejo y cambiante, la única cosa que podemos hacer es aprender a surfear en él. Y eso se consigue mediante la consciencia, o incluso mejor en la autoconsciencia, porque la autoconsciencia es la que abre la puerta a saber cómo están los demás, igual que el autoliderazgo es el que abre la puerta al liderazgo. Claro. Nos lleva además a hablar de otro tema interesantísimo que tú apuntas en el libro, que es la mente automática versus la mente creadora. Sí, esto es una idea que tenemos casi todos errónea, ¿no? Vemos que en el cuerpo es fácil distinguir que un hígado es una cosa y un riñón es otra, pero pensamos que la mente es toda igual. Esto no es así, en realidad pasa como en el cuerpo. Hay partes de la mente que se dedican a hacer funciones específicas, ¿no? Entonces tenemos una parte de la mente destinada a aplicar patrones automáticos para ahorrar energía y dar respuesta rápida, que es la mente automática. Y luego tenemos una parte de la mente dedicada a imaginar, crear, inventar y probar cosas nuevas. Claro, cuando tú estás en una situación, una parte de tu mente te dice, aplica la fórmula de siempre, y la otra te dice, no, aquí hay que aprovechar para aprender cosas nuevas. Y esa lucha interior muchas veces la simbolizamos en forma del ángel y el demonio, que tenemos uno en cada hombro. Las dualidades. Exacto. Y esa integración es la que nos permite crecer y autoliderarnos. Es decir, el objetivo del autoliderazgo es que ambas partes de la mente hagan equipo, pero que la que esté al mando sea la mente creadora. Poner atención una vez más, ¿no? Exacto. Estaríamos de acuerdo. Exacto, ese es un camino, claro. Habría muchísimo más que hablar de la mente creadora, porque creo que es realmente la que nos impulsa al ser humano a evolucionar. Sí. Siempre andamos en modo automático. Hombre, como explico en el libro, somos un primate de unos 70 kilos capaz de meterse en una lata de aluminio de 2 centímetros de grosor para ir al espacio, arriesgando la vida solo por saber que se ve desde allí. Por tanto, en la historia de la humanidad está implícito esto. Hay una parte de nosotros que busca la supervivencia y la comodidad, y otra parte de nosotros que también es nosotros, que nos lleva a desafiar todo eso. Y ambas no están integradas todavía. Y conviene hacerlo. Bueno, digamos que quizás algún día nuestra evolución nos permita que eso ya esté resuelto, pero hoy por hoy hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo conscientemente. Claro. Por último, a mí me gustaría preguntarte algo que no sé si te lo has planteado, pero ¿qué sabes ahora de ti mismo que no hubieras descubierto de no haber escrito tu último libro? Mira, es una respuesta compleja, pero hay una cosa que es lo primero que me viene y lo voy a decir sin pensar demasiado. Lo más importante seguramente ha sido el ganar distancia con respecto al personaje.
sea, todos nos montamos, como explico en el libro, el avatar. Al que tú aludes. Sí, y entonces este libro ha supuesto una integración de muchas cosas que han ocurrido durante mucho tiempo, ¿no? Toda mi vida, por supuesto, pero también, sobre todo, desde que estoy escribiendo. Y esa integración me ha llevado a, diría yo, un sano distanciamiento del personaje. Es decir, sigue estando allí, nos llevamos mejor, pero me condiciona menos. ¿Eres más independiente? Yo diría más libre, o más consciente. Evidentemente con la sensación de estar al principio de un camino, ¿eh? O sea, yo no diría, es que no puedo decir, soy libre, no, pero sí que estoy empezando un camino en ese sentido, ¿no? Que después de mucho tiempo, el personaje y yo empezamos a hacer equipo, como decía, y además encuentro más sentido en las cosas que hago. Eso creo que es lo que más he visto como cambio, ¿no? Pues te felicito porque no es sencillo llegar a ese punto. Bueno, ya te digo, yo me siento empezando. Es decir, yo la sensación que tengo en estos momentos en mi interior es más de aprendiz que otra cosa, ¿eh? Y cuanto más vas viendo cosas, más aprendiz te vas sintiendo, ¿no? O sea, no hay nada más peligroso en este mundo incierto y cambiante que tenerlo todo claro. Cuanto más claro lo tengas... ¿Es un mal síntoma tenerlo todo claro? Es una señal de aviso. Es una señal de aviso. Es una señal de aviso de decir, cuidado, que aquí el ego tiene mucho peso y en un mundo complejo lo más normal es más bien no entender mucha cosa y saber poquito. Y por último, una sola pregunta. ¿Por qué razón, única y exclusiva, recomiendas a las personas con interés en crecimiento personal y en autoliderazgo? ¿Qué razón les debe impulsar a leer tu libro? Mira, estamos viviendo un momento especial de la humanidad. Hemos creado un mundo, nosotros, con nuestra tecnología cambiante y acelerado, que está poniendo a prueba todo aquello que siempre nos había dado la supervivencia y, vamos a llamar así, el éxito biológico, por así decirlo, ¿no? Y en este momento las reglas están cambiando, necesitamos crecer hacia adentro. Entonces este libro es una forma de emprender ese camino. El camino en el que me comentabas que estás transitando. Sí, mira, a efectos prácticos, ahora centrémonos un poco en la gente normal, ¿no? Este tipo de cambios generan siempre dificultades, ¿vale? Vamos a llamarle, como se dice popularmente, pues marrones, ¿no? Cuando la vida tiene un cambio que tú no quieres, eso es un problema. Entonces, ese problema, el marrón, ya lo tienes. Es decir, la vida cambiante va a producir esta situación, sí o sí, y te encontrarás con eso en tu vida. La única cosa que tú puedes decidir es si eso se va a quedar ahí o te va a aportar algo que genere crecimiento y aprendizaje. Es decir, tú no puedes decidir quiero este marrón o no quiero este marrón. Eso te lo trae la vida. Tú lo que puedes decidir es me quedo con esto o además tendré un aprendizaje y un crecimiento. Entonces esa es la decisión. Si tu decisión es, ¿vale?, acepto eso y quiero el aprendizaje y el crecimiento, esta es la senda del autoliderazgo y ahí el libro te puede ayudar. Si te quieres quedar solo con el problema, evidentemente pues lo que necesitas es algo que te ayude a vivir con resignación tu cruz. Pues me parece muy interesante esa razón que nos has dado y solo me gustaría terminar dándote las gracias e invitándote a que compartas con nosotros en tu próximo libro ese camino que vas caminando y que vas avanzando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge.